días. Damos inicio una vez más a nuestra jornada de diálogos olímpicos. De nuevo con Diego, quien es nuestro anfitrión. Diego, bienvenido a esta tercera sesión de los cuartos diálogos olímpicos. Muy buenos días para todos. En nombre de nuestra institución Escuela Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en cabeza del rector José Fernando Arroyo Valencia, el decano de la Facultad de Deporte, Enel González Hernández, la directora de investigaciones Sandra Parra Hinojosa, el coordinador de programa de deporte Diego Orejuela, las docentes de la Cátedra Olímpica Claudia Fernanda Rojas y Lina Marcela Vélez, los estudiantes del curso de Valores Olímpicos del programa Dirección de Programas Deportivos 2, de los integrantes del semillero de investigación Gobernanza y Olimpismo perteneciente al grupo de investigación Estudios Aplicados al Deporte de nuestra institución, al Centro de Estudios Olímpicos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, les damos una cordial bienvenida a nuestros diálogos olímpicos, un espacio de reflexión y análisis crítico sobre los temas que le interesan al olimpismo y la formación de profesionales en deporte. Mi nombre es Diego Marín, soy estudiante del curso de ampliación Dirección de Programas Deportivos 2 del programa Profesional en Deporte y practicante del Centro de Estudios Olímpicos a través del semillero Gobernanza y Olimpismo. Dentro de las actividades realizadas en la Cátedra Olímpica de nuestro curso de valores, se han venido desarrollando estudios que responden a premisas dirigidas al dopaje y a la integridad en el deporte. ¿Cómo el dopaje afecta al deportista y a la sociedad? ¿Cómo luchar contra el dopaje a partir de valores olímpicos? También se ha desarrollado la actividad Aprendamos Haciendo, investigando. Hacemos un proyecto de investigación que nos lleva a reconocer el concepto de dopaje según el Código Mundial Antidopaje. Reflexionamos por qué en el mundo del deporte se consumen sustancias dopantes y sobre preguntas como ¿qué se está haciendo para frenar el consumo de estas sustancias y cómo crees que debería actuar para erradicarlas? Por eso, es un honor y motivo de mucho orgullo tener como ponente invitado al doctor Eduard Saoyá, secretario general de la Comisión Disciplinaria de Deporte, a quien agradezco profundamente por dedicarnos este tiempo. También a los docentes, estudiantes y demás participantes de la cuarta versión de los diálogos olímpicos, en especial al Comité Olímpico Colombiano y a la dirección académica encabezada por el doctor Jaime Granados por todo su apoyo en la divulgación y transmisión de este evento. Le damos la bienvenida a Eduard Saoyá Benavides, abogado con especialización en Derecho Deportivo, secretario general de la Comisión Disciplinaria de Deporte, máster internacional en Derecho Deportivo, especialización en Derecho Administrativo. El objetivo de su ponencia es identificar los procedimientos y las consecuencias del dopaje en atletas. Nuestro ponente invitado tendrá 45 minutos de intervención y 15 minutos para responder a las preguntas que se realizarán por parte de los asistentes mediante el chat de la transmisión. Como regla general, todos los micrófonos y cámaras serán silenciados y apagados respectivamente por el anfitrión de la sala con el fin de no generar distracciones. Entendido esto, iniciamos con el magíster Eduard Saoyá. Adelante y bienvenido. Bueno, para todos muy buen día. De verdad que es un placer poder estar acá en este evento. Agradecimientos especiales al Comité Olímpico Colombiano a través de su área académica, a la Escuela Nacional del Deporte, a todos los estudiantes y profesores que hoy nos acompañan. He sido invitado a dictar esta conferencia relacionada con temas de dopaje, temas de cómo el control al dopaje se ha vuelto un reto a nivel mundial para el deporte. Y este tema, lo que voy a pretender hacer es traer de modo general todos los temas relacionados con el deporte a nivel mundial, como sus antecedentes, temas que ya se vieron el día de ayer con la doctora María José, que es una autoridad en temas de dopaje. Y seguidamente tratar de correlacionarlo con toda la normatividad y todas los esfuerzos que ha hecho Colombia como país y como el compromiso que ha firmado con el mundo entero para prevenir las prácticas del dopaje. Entonces voy a permitirme hacer la presentación
Entonces, el dopaje, un gran reto mundial para el deporte. Cuando hablamos de dopaje, lo primero que se nos viene a la mente es trampa. Y de hecho es así, son métodos fraudulentos. Pero va más allá. No es solo el método fraudulento para sacar un resultado mejor, sino tiene una incidencia directa con la salud de quien la consume, con la salud del deportista. Y esto ha tenido todo un andamiaje científico y jurídico a nivel mundial que permite generar un marco normativo y un marco conceptual de lo que realmente significa el dopaje a nivel deportivo. Y hablar de dopaje, pues no se aleja del todo y demás que es uno de los vértices del olimpismo, y acudimos pues en este momento a mirar los valores del olimpismo y vemos que en los valores que se establecieron o que son descritos por el Comité Olímpico Internacional, menciona que significa, el valor de la excelencia significa dar lo mejor de sí mismo. Cuando hablamos lo mejor de sí mismo, es lo mejor de las capacidades naturales que tienen o que tenemos los deportistas para acudir a una competencia, sin necesidad de ayudas externas como lo son el consumo o el uso de sustancias prohibidas que pueden mejorar en algún evento el rendimiento deportivo. La amistad es el valor que nos incita a considerar el deporte como una herramienta para lograr un entendimiento mutuo entre las personas y todos los pueblos del mundo. Cuando hablamos de amistad, hablamos de toda una serie de valores que conllevan a que esa amistad pueda fluir, pueda darse. Y entre esos está el juego limpio. Un juego sin trampas, un juego sin utilizar mecanismos que puedan generar desventaja en los demás deportistas, generar desventajas a nivel deportivo. Y esto tiene trascendencia no solo a nivel de los deportistas, sino a nivel de las organizaciones del mundo. ¿Sí? Vemos que las competencias no son solo deportistas, son competencias de organizaciones deportivas y son competencias de estados, tal como lo vemos los desarrollos de los eventos que hacen parte del ciclo olímpico, eventos propios de los Juegos Olímpicos. Y el respeto, que hace referencia a uno mismo y a su cuerpo, así como a los demás, estableciendo un juego limpio y una lucha contra el dopaje. Acá en este valor trae tácitamente el tema del dopaje y lo que tiene que ver con la lucha contra el dopaje. Marcando entonces estos valores en el dopaje, tenemos que empezar a contextualizar de dónde sale o cómo son los antecedentes históricos, qué significa el dopaje y qué alcance tiene. Muchas personas no conocemos o no conocen cuál es el alcance del dopaje y nos quedamos en la percepción de que es consumir algún tipo de sustancia prohibida para mejorar el rendimiento de un deportista. Pero un poco más allá, traje aquí una definición. El dopaje es el uso intencionado o no intencionado por parte de un deportista de una sustancia o método prohibido por la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje, así como la administración o intento de administración de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. Entonces, ahí vemos que ya no solo es el consumo, sino la administración. Entonces, nos vamos a lo que dice el dopaje en el Código Mundial Antidopaje. Y el Código Mundial Antidopaje lo que hace es traer una definición muy certera en lo que tiene que ver con los procedimientos y listas de antidopaje a nivel mundial. Y dice, el dopaje es la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje dispuestas en los apartados del 1 al 11 del artículo 2 del Código Mundial Antidopaje. Entonces, esas definiciones, esos apartados del 1 al 11 traen algo otras cosas. Y entonces encontramos que es la presencia de una sustancia prohibida, ¿sí? Que arroja un resultado analítico adverso, pero también es el uso o intento de uso. Ya hablamos acá de una tentativa. Ya hablamos acá que no es solo que se esté presente en el cuerpo, sino que hay una tentativa del fraude. La administración o intento de administración. Entonces ahí viene también el personal de apoyo, el personal técnico, los médicos, ¿sí? Que también tienen una corresponsabilidad con, con la lucha contra el antidopaje.
Evitar rechazar o incumplir la recogida de las muestras. El hecho de yo rehusarme o el deportista rehusarse a que le practiquen una muestra en desarrollo de una competencia, ya es una infracción al Código Mundial Antidopaje. El tráfico o intento de tráfico, y acá vienen otros terceros que también se ven vinculados. El comercio, que es otra contingencia que tenemos, que son los externos, las personas que lo administran, que lo trafican, que lo venden, que lo comercializan. Y la complicidad o intento de complicidad, bueno, hay algo otras, traje estas que para mí son las más relevantes para enmarcar de lo que tiene que ver el dopaje a nivel mundial en el deporte. Bueno, hay unos antecedentes importantes en la historia del dopaje y para la actualidad yo creo que el más importante es el desarrollo de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que fue aprobada por la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y que fue desarrollada en París en el año 2005. ¿Qué pasó en esa convención? En esa convención hacen parte todos los estados, incluido Colombia, ¿sí? Y esa convención lo que hace es generar unos compromisos y unas obligaciones a nivel de estado y a nivel de organizaciones deportivas, ¿sí? Para la lucha contra el dopaje, para combatir ese lastre, para combatir esa calamidad que tenemos a diario en el deporte. Y en esa convención lo que se hizo fue incorporar el Código Mundial Antidopaje, un código que había sido estructurado con un trabajo muy acucioso por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, con las entidades deportivas a nivel mundial y con los estados, con los mismos estados. Y lo incorpora dentro de esa convención. Este Código Mundial Antidopaje fue aprobado en marzo del 2003. Empezó a regir a partir del 1 de enero de 2004 y su primera aplicación fue en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ese como antecedente, entonces, que la Convención Internacional de Lucha contra el Dopaje haya adoptado, haya establecido ese código como parte de ese compromiso internacional, genera que ese código sea un código a nivel mundial, sea un código que todas las organizaciones y deportistas y estados tengan que cumplir. Obviamente para las legislaciones nacionales hay un proceso para poder adherirse a esas convenciones y esos tratados internacionales, y para Colombia se desarrolló con la ley 1207-2008, que aprobó la convención, aprobó de forma íntegra todos los compromisos realizados en la Convención de Lucha contra el Dopaje, y por ende acá es la digamos que el primer acercamiento, la primera obligatoriedad que tiene el Estado colombiano a través de, en su momento, Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte, de adoptar todos los mecanismos, políticas que enmarcan la lucha contra el dopaje. Cosas para resaltar, como ya lo decía acá en la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, establece en el artículo 5 que todo Estado parte adoptará las medidas apropiadas para cumplir con las obligaciones que emanan de los artículos de la Convención, y dichas medidas podrán comprender medidas legislativas, que son leyes, medidas reglamentarias, políticas públicas o disposiciones administrativas. Eso quiere decir que compromete a todos los Estados miembros a sacar unas políticas a través de leyes, a través de política pública, a través de las entidades públicas, para el caso Coldeportes o el Ministerio del Deporte, disposiciones normativas que puedan generar un alcance a todos esos compromisos y que realmente materialicen lo que es la lucha contra el dopaje. El artículo 4 menciona que con miras a coordinar en el plano nacional e internacional las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte, los Estados partes se comprometen a respetar los principios del código. Ahí vemos cómo nuevamente se reafirma que nosotros tenemos la obligación de acatar todo lo que establece el Código Mundial Antidopaje. Y viene todo un desarrollo normativo para Colombia. Vimos anteriormente cómo se estableció una ley para adoptar
esa convención y para comprometernos como nación con la lucha contra el dopaje. Y así ha sucedido a través del tiempo. En el año 2010 salió un decreto, el decreto 900, que es por medio del cual se da cumplimiento a esa misma convención de lucha contra el dopaje y que fue adoptada por Colombia o aprobada por Colombia por el Congreso a través de la ley 1207 del 2008. Y en esa ley lo que hace es establecer una serie de responsabilidades a nivel nación. Y la primera responsabilidad se le endilga a Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, ya que esta es la entidad que es reconocida por la Agencia Mundial Antidopaje en representación de la nación como la Organización Antidopaje de Colombia, que será responsable de hacer cumplir las normas y directrices de antidopaje. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio del Deporte, hoy por hoy, a través de la Organización Nacional Antidopaje, que está en cabeza del doctor Orlando Reyes, hace todo lo posible por cumplir esa obligación de los compromisos generados en la convención. Y esos compromisos tienen que ver con la práctica de los controles antidopaje y de la lucha contra el dopaje, contra el dopaje y contra todo lo que enmarca todo lo como ya lo vimos, la administración, la complicidad y todos los verbos que pudimos establecer en el Código Mundial Antidopaje. Y sirve la ONAT, la Organización Nacional Antidopaje, como un ente de fiscalización, como una fiscalía, un ente acusador que de acuerdo a los resultados analíticos adversos que se presenten, genera unos actos administrativos donde relacionan unos hechos tendientes a la descripción del evento normativo, tendientes a la práctica de la prueba y tendientes al resultado analítico adverso de la prueba. Posteriormente, se establecen cuáles fueron las normas vulneradas o cuáles fueron las infracciones al Código Mundial Antidopaje. Después, describe las consecuencias y se remite al órgano disciplinario competente para los temas de investigación disciplinaria de dopaje. De eso vamos a hablar un poco más adelante, que son los organismos que hacen la investigación y las sanciones disciplinarias, dentro de las cuales están las que tienen que ver con infracciones al Código Mundial Antidopaje. Establece el mismo decreto algunas responsabilidades del Comité Olímpico Colombiano y del Comité Paralímpico Colombiano. Entonces acá vemos cómo el Estado no solo reglamenta por parte de las entidades públicas los compromisos contra el dopaje, sino que además vincula a entidades de derecho privado que son reconocidas por el Comité Olímpico Internacional y que son coordinadores del deporte asociado acá en Colombia. Y acá viene el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Colombiano, con una serie de responsabilidades. ¿Cómo? Colaborar con la Organización Nacional Antidopaje para todo el desarrollo de lo que tiene que ver con la investigación de los resultados, la toma de las muestras y resultados analíticos. Exigir a las federaciones nacionales afiliadas el cumplimiento de las normas antidopaje. Sabemos que tanto el Comité Olímpico como el Comité Paralímpico Colombiano está conformado por federaciones nacionales de cada deporte que esté afiliado, y en esa afiliación pues se generan una serie de compromisos, y uno de esos compromisos es exigirle a esas federaciones que acaten el cumplimiento a toda la normatividad nacional e internacional establecida por medio de convenio internacional para que se dé cumplimiento. Suspender financiaciones económicas a las federaciones nacionales que no cumplan. Entonces también prevé unas sanciones, unas consecuencias de carácter financiero. Y informar a la ONAT, la obligación general, informar a la ONAT de la comisión de las presuntas infracciones al Código Mundial Antidopaje. Hay algo que resaltar acá y que es importante, y es que la investigación de las presuntas infracciones al Código Mundial Antidopaje tiene una característica especial, y es que la investigación no es tan minuciosa.
porque un resultado analítico adverso es ya de por sí una infracción. Y en temas de dopaje se establece algo que se llama la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva tiene que ver que no se tiene en cuenta si fue intencional o no intencional, sino se tiene en cuenta realmente si existe o no existe una infracción al código, y por ese solo motivo se entrará a sancionar y a imponer las sanciones que tenga previstas el Código Mundial Antidopaje o el organismo deportivo que esté llevando o que lleve a cabo tanto la investigación como la resolución de la sanción disciplinaria. Otro responsable son las federaciones deportivas. Tiene otras responsabilidades relevantes, como obviamente la colaboración con la Organización Nacional Antidopaje, a aprobar los reglamentos de políticas antidopaje. Entonces ya vemos cómo debe las federaciones nacionales tener unos reglamentos que tengan que ver con políticas antidopaje. Esto va muy ligado a los códigos disciplinarios de las federaciones, que es el documento idóneo donde se pueden establecer todas estas directrices que se van o que se tienen a nivel de federación para el tema de la lucha contra el dopaje, su respectiva investigación, sanción y todo lo que tiene que ver con el proceso en sí. Instar a los deportistas al cumplimiento de las normas antidopaje. Yo creo que aquí es una responsabilidad muy grande cuando hablamos de reconocer, de instar a los deportistas. Eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con la capacitación. No solo por parte de las federaciones nacionales, sino de todos los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Clubes, ligas, federaciones, tienen la responsabilidad de instar al deportista. Y para instar al deportista al cumplimiento de las normas antidopaje, se debe hacer a través de la educación, de la sensibilización y de la capacitación de todos aquellos deportistas, para que sepan en profundidad qué es el dopaje, cuáles son las consecuencias, no solo las legales y las disciplinarias deportivas, sino las consecuencias para sí mismo como deportistas y su rendimiento. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer por parte de las federaciones, y como lo resalto, no solo las federaciones, sino todos los organismos que hacen parte del Sistema Nacional de Deporte. Otras responsabilidades que se establecen son responsabilidades a los deportistas. Los deportistas, y acá viene la primera responsabilidad, que tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato, la responsabilidad objetiva. Y el primer compromiso es responsabilizarse de lo que ingieren y usan. El deportista es el responsable de su cuerpo. No, acá no se puede argumentar el yo no sabía, el yo no conocía, porque es responsabilidad del deportista. Informar al médico la obligación de no usar sustancias prohibidas. Claro, no solo el deportista, porque el deportista sabemos que lo acompañan todo un personal de apoyo, un personal técnico, entrenadores, médicos. Pero el deportista tiene que generar esa barrera para decirles: yo no puedo consumir ninguna sustancia, ser consciente de cuáles son las sustancias prohibidas que se van actualizando por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, para estar con conocimiento de qué puede y qué no puede consumir, porque varias de esas sustancias puede que no sean no específicas como algunas que se sabe que son específicamente para el dopaje, sino que algo otras se están inmersas en algunos medicamentos, en algunas sustancias que son recetadas para la salud. Pero para eso también hay un procedimiento que también lo explicaba ayer la doctora María José, y es la autorización de uso terapéutico. Entonces es informar al médico que si tiene alguna prescripción de alguna medicina que le puede generar o que puede tener o contener alguna sustancia que esté prohibida, pues que se tramite la autorización de uso terapéutico. Y si no se autoriza, pues no ingerirla, buscar algún otro método alternativo para que no altere y no se llegue al incumplimiento de las normas antidopaje.
y respetar y permitirles antidopaje que se realicen. Entonces, digamos que es toda una serie de obligaciones que tiene el deportista también para o directamente con la lucha antidopaje. Y es una obligación también para el personal de apoyo. Y es básicamente establece el decreto que es que el personal de apoyo será responsable de conocer y cumplir las políticas antidopaje. Entonces, intervinientes, todos los que están alrededor del deportista y de las organizaciones deportivas, tienen que conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas de antidopaje. Acá no hay ninguna justificación para que alguien del personal de apoyo pueda llegar a incitar, a ser cómplice o a suministrar algún tipo de sustancia bajo ninguna justificación. En todo este desarrollo deportivo y como ya vimos la vinculación que hace el Estado colombiano a través de la ley y a través de las resoluciones, también las entidades de derecho privado que son coordinadores del deporte en Colombia, como lo es el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano, este último con una notoria labor en el tema antidopaje, porque tienen un conocimiento muy amplio y en los eventos deportivos hacen una presencia muy importante de apoyo y de desarrollo de procesos para la lucha contra el antidopaje. Es algo de resaltar hoy. Y en esos, el Comité Olímpico Colombiano sacó una resolución en el año 2011. Esa resolución tiene que ver con la adopción de lo que tiene que ver como Código Mundial Antidopaje en temas de infracciones y de sanciones y reafirmarlo que hace parte de la normatividad deportiva de Colombia. Entonces, lo que hace a través de una resolución del Comité Olímpico, vincular mediante las competencias de la Comisión General Disciplinaria y establecer nuevamente todos esos apartados del Código Mundial Antidopaje que tienen que ver con las infracciones al Código Mundial Antidopaje, el procedimiento y las sanciones. Entonces, vemos cómo acá empiezan también las entidades que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte a normatizar la lucha contra el dopaje y a adoptar no solo los códigos, el Código Mundial Antidopaje, las normas que han sacado, las leyes que ha sacado la República de Colombia, las disposiciones que ha sacado el Coldeportes del Ministerio del Deporte, sino que también empiezan a desarrollar un marco normativo propio para la lucha contra el dopaje. Y de hecho, es esa facultad y esa obligación está determinada en la Ley 49 de 1993, donde se les instruye a los organismos deportivos a tener un código disciplinario. En ese código disciplinario tendrán que tener presente todas estas disposiciones legales y reglamentarias que nosotros que hemos hablado hoy, pero además poner unas propias, establecer unas normativas propias que les puedan permitir en su autonomía como entes deportivos luchar contra el dopaje. Y de hecho, así se tiene estructurado. Hay algunas federaciones, ligas y clubes que lo han hecho de acuerdo a su desarrollo deportivo. Hay otras que les falta un poco, pero yo creo que ese es el trabajo de todos con estos espacios de brindar capacitación, de brindar fortalecimiento no solo a los estudiantes, sino a aquellas personas que hacen parte naturales o jurídicas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Y nuevamente vemos cómo se establece la estructura deportiva en el régimen disciplinario en Colombia. ¿Eso qué impacto tiene en el dopaje? Como la organización del Sistema Nacional del Deporte está más o menos en una escama piramidal, donde tenemos deportistas que son la base, con clubes deportivos, ligas deportivas, federaciones deportivas. También hay unos organismos que están adscritos a estas organizaciones
que tienen que ver con el tema disciplinario, donde se desarrollaba, y ya les explico por qué se desarrollaba, por qué lo menciono en pasado, todas las investigaciones disciplinarias, incluidas las que tenían que ver con el dopaje. Entonces, los clubes deportivos tienen su comisión disciplinaria de los clubes deportivos, que está encargada de investigar y sancionar todos aquellos miembros del órgano de admisión, del órgano de control, de deportistas y de afiliados, ¿sí? Específicamente para lo que tiene que ver con antidopaje y las otras faltas disciplinarias que se tengan previstas en su respectivo código y en la Ley 49 de 1993. Y asimismo, una de estas organizaciones deportivas tienen su comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria de las ligas, igual, tiene su facultad para hacer la investigación y sancionar la administración de control a los órganos de administración, de control de deportistas y afiliados. Las federaciones igual. Y viene una última instancia, una instancia de cierre, que es la Comisión General Disciplinaria. La Comisión General Disciplinaria es la entidad encargada de cierre de las investigaciones disciplinarias, de dopajes y investigaciones disciplinarias de faltas de los miembros de los órganos de administración de los órganos de disciplina de las federaciones deportivas, pero sí tiene como competencia en segunda instancia, quiere decir en apelación, cuando se apela, sobre las resoluciones de investigación disciplinaria que hayan emanado de la federación, de la comisión disciplinaria de la federación. Quiere decir ello que si la comisión disciplinaria de la federación sancionó a un deportista por un resultado analítico adverso, será la comisión general disciplinaria la que conozca si el deportista decide apelar la decisión, y será esta la instancia de cierre en Colombia de la investigación disciplinaria y determinará si hay lugar o no a las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria Deportiva Nacional. Esa es básicamente la estructura del Sistema Nacional del Deporte, con las entidades que tienen el compromiso de hacer la investigación y la sanción la sanción emanada de la investigación y del resultado que haya habido de la misma. Y aquí hay algo importante, y voy a acudir a las palabras de quien nos hacía la presentación, y es generar algo analítico, es generar reflexión. Y la primera reflexión que yo hago acá es que estas comisiones disciplinarias deben ser compuestas por personas idóneas, personas que tengan el conocimiento, no solo en temas de dopaje, sino en temas de derecho deportivo y en temas de procesos disciplinarios. ¿Por qué? La legislación no establece, no obliga a que los miembros de estas comisiones, de estos juzgados, digámoslo así, de estos tribunales, tengan que ser abogados. No, cualquier persona podría ser. Y hay muchas personas que con todo el amor por el deporte, que con toda la buena intención de participar y de dar su mejor esfuerzo para que fluya la competencia de las comisiones disciplinarias y por sí el desarrollo del club o de la liga o de la federación, se posesionan de estos cargos, pero al momento de verificar y de llevar a cabo un proceso disciplinario con todos los estándares y requerimientos que se necesitan, pues no tienen cómo aplicarlos, no tienen el conocimiento. Y yo creo que este es un punto importante donde todos debemos capacitarnos, donde todos debemos mirar cómo adquirimos los conocimientos que nos sirvan para poder hacer parte de esos organismos y permitir que las investigaciones disciplinarias se lleven a cabo viendo todas las normas establecidas. El Código Mundial Antidopaje, lo establecido por la Agencia Mundial Antidopaje y lo establecido por las leyes colombianas y los códigos disciplinarios establecidos para cada organismo deportivo.
Bueno, como otro avance legal, normativo en Colombia, es la creación del Tribunal Disciplinario Antidopaje, el Tribunal Disciplinario Antidopaje. Y este tribunal lo que hace, en resumidas cuentas, fue quitarle la competencia a esas comisiones disciplinarias y adoptarla a este tribunal. Será esta el único organismo que va a tener la facultad de investigar, sancionar y de resolver los recursos de apelación de las investigaciones que se hagan exclusivamente por temas de dopaje. Entonces dice, con el propósito de eliminar cualquier conflicto de interés, de garantizar la imparcialidad y la autonomía, aquí tenemos algo importante, y es que antes se tenía que, el organismo disciplinario hacía parte de del mismo organismo deportivo, ¿sí? Comisión disciplinaria de la Federación X hacía parte de la Federación X. Entonces, se generaban una serie de cuestiones de imparcialidad, hasta de inconveniencia, y por eso la necesidad de sacar todas esas investigaciones disciplinarias a un plano autónomo, a un plano independiente, que no tuviera ninguna injerencia ni con el ente acusador, que es la UNAT, ni con la federación, liga o club que reporte o que tenga en su haber o en su desarrollo el involucrado con el resultado analítico adverso. Y este tribunal, la ley lo dividió en dos salas. Una primera sala que, como les decía, está instituida para adelantar las investigaciones. Se encargará de resolver en primera instancia las posibles infracciones descritas en el Código Mundial Antidopaje, remitidas por la Organización Nacional Antidopaje. Y una sala de apelaciones a fin de garantizar la doble instancia, que se encargará de resolver los recursos pertinentes en las decisiones tomadas por la sala. Esto es un avance importante, es un avance que necesitaba Colombia hace mucho tiempo para avanzar en esa lucha contra el dopaje a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Es un compromiso que tenemos como Estado. Esta ley ya para este año tenía que estar ya andando este tribunal. Tengo conocimiento que el Comité Paralímpico está muy comprometido con este tema. Se están haciendo las convocatorias para presentar. Creo que estamos en vigencia de presentación de hojas de vida y ya se requieren unos requisitos específicos para ser parte de esos tribunales y para que todas esas investigaciones disciplinarias se lleven en debida forma. Esto es un avance importantísimo que vale la pena poder leerlo, vale la pena poder leer esa ley, establecer cuál es el marco y cuál es el alcance de este nuevo tribunal que se nos instituye ahora en el país. Y bueno, aparte de todo el marco normativo que hemos visto, también el Estado, como muchos estados a nivel mundial, han realizado unos esfuerzos legislativos para que el dopaje trascienda del nivel deportivo y genere unas afectaciones o unos incumplimientos de carácter penal, delitos, configurar algunas conductas de dopaje como delitos. En algunos países del mundo, como España, ya se tienen tipificados como delitos algunas infracciones que hacen parte del Código Mundial Antidopaje. En Colombia hemos hecho algunos avances y tenemos entre ellos el desarrollo, la inmersión del artículo 380 al sistema penal, a la normativa penal colombiana, y que menciona el suministro o formulación ilegal a deportistas. El suministro, no, acá no está hablando de deportistas. Y dice, el que sin justificación terapéutica y con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o psicológicas, o modificar los resultados en competencias, suministre o administre a un deportista profesional o aficionado que participe en competencias deportivas alguna sustancia o método calificado como prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, WADA,
o por el ordenamiento jurídico o lo induzca al consumo, incurrirá en pena en 24 a 72 meses y multas de 66 a 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso quiere decir que ya no solo nos obliga la conciencia como actores dentro del deporte, sino que el Estado nos obliga y si incumplimos, pues vamos a tener cárcel y sanciones. Entonces ya vemos cómo se está creando un andamiaje jurídico para poder generar una lucha contra el dopaje que sea efectiva. Tristemente se tiene que decir que son mecanismos coercitivos, mecanismos de presión que se tienen que generar para que se frene ese lastre, como digo yo, del dopaje. Y voy a cerrar con algunas frases que salieron para esta intervención, y es el antidopaje, una política pública a nivel mundial, más allá de unas normas establecidas, más allá de unas directrices de obligatoriedad a nivel internacional y nacional. El antidopaje debe ser una política pública, una política de Estado, una política donde los gobiernos establezcan todas sus herramientas o pongan a disposición todas sus herramientas jurídicas, administrativas y presupuestales para luchar contra el dopaje. El dopaje no es un juego. Y hago referencia al dopaje no es un juego por todo lo que ya hemos hablado. No es un juego porque traspasa las barreras de lo que tiene que ver con lo fraudulento, con la trampa. Traspasa las barreras de lo que tiene que ver con la afectación a la salud del deportista y convirtiéndose en un aspecto de salud pública. Y también porque ya vemos cómo si caemos en el juego del dopaje o en el mal juego del dopaje vamos a tener no solo unas consecuencias disciplinarias deportivas, sino también vamos a tener unas consecuencias penales, donde se han tipificado y va a tener una sanción de penas privativas de la libertad y multas. Y la última, y yo creo más importante, la principal herramienta de lucha contra el dopaje es la educación. Y acá tengo que hacer énfasis en que la educación viene desde casa, nosotros como responsables a nivel social, no como intervinientes en el deporte, o no solo como intervinientes en el deporte, sino como actores de una sociedad. Desde nuestra casa tenemos que empezar a capacitar, a educar, a formar a nuestros hijos con valores de rectitud, con valores de respeto, con valores de confianza, con valores de amistad y con valores de no incurrir en ningún método fraudulento para quienes vayan a ser deportistas de lucha contra el dopaje a nivel deportivo. Educación por parte de todos los que de una u otra forma participamos en el desarrollo deportivo del país, a través de capacitación, a través de consejería, a través de seminarios, hasta a través de todos esos programas que gracias a Dios y a todas las personas interesadas, hoy se está abriendo la posibilidad de hacer muchísimo a través del Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y algunas universidades como la Institución Educativa Escuela Nacional del Deporte. Con esto termino mi intervención y quedo abierto a cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, John Eduardo Saboya. Definitivamente nos has regalado una visión amplia y profunda de esas situaciones que se deben de hacer o que toca hacer en un proceso donde ya se ha encontrado una muestra adversa, donde definitivamente ya la persona está en ese proceso. Y yo lo que diría es que dentro de esta análisis y reflexión que hacemos sobre la integridad del deporte, es cómo prevalece el juego limpio. Entonces, ayer veíamos con la doctora María José que el tema educativo era uno de esos elementos que podían permitir que los valores olímpicos tuvieran los dientes para atacar este gran flagelo, este peligro. Y contigo estamos viendo hoy precisamente cómo hay un andamiaje jurídico que nos permite avanzar en el caso en que la educación o las circunstancias, el contexto, no llegara a tener buen término en el caso de un juego limpio. Y eso entonces quisiera resaltarlo para que nuestros estudiantes y nuestra comunidad educativa que nos está en este momento acompañando
tuvieran claro esos elementos que tú señalabas hoy muy evidentes. Y es que ese avance normativo nos ayuda, uno, a identificar que hay sanciones, hay consecuencias de nuestros actos, pero ahora ya hay sanciones que van mucho más allá de repercusiones sociales o repercusiones de salud o repercusiones referente a pérdida económica de premios o incluso de las medallas establecidas. Cada país entonces está hoy obligado a desarrollar ese andamiaje jurídico y Colombia hoy lo mostrabas muy bien en tu exposición, que ya están claras esas sanciones, que de alguna manera esto elimina la imparcialidad que se podía dar frente a otros momentos del deporte, donde tal vez no era tan clara la sanción y estaba muy relacionada con el nombre del deportista o con la influencia que pudiera tener la federación, la liga o el club. Tres, el tercer elemento muy importante a señalar hoy es que hay un cambio en la estructura organizativa del sistema del deporte al crear todas estas comisiones a nivel local, municipal, departamental a través de las ligas y de orden nacional a través de las federaciones. Esas estructuras de crear esos consejos, estas revisiones disciplinarias en materia antidopaje le darán mayor fluidez para que todos puedan presentar sus procesos allí. Y algo que me gustaba mucho era que yo pensaba que solamente iban a ser abogados y médicos los que iban a estar en este proceso, en este comité, en cada una de las organismos deportivos y hoy nos trae la buena noticia que nosotros los que estamos formados en profesionales del deporte pudiéramos también apoyarnos en este conocimiento para tener otro rol y otra expectativa en estos procesos. Y por otro lado, entonces está todo el esfuerzo legislativo que se está haciendo en el país para generar precisamente esa búsqueda o ese ejercicio de los valores olímpicos hacia el juego limpio. De verdad, yo no tengo cómo agradecerte hoy compartir ese conocimiento con nosotros, ayudarnos en esta reflexión que están haciendo todos los estudiantes que te escuchan tienen a cargo un proyecto de investigación donde van a colocar sus reflexiones sobre el juego limpio y cuáles son esos elementos que pueden tomar hoy en día para combatir y para realmente apoyar que nuestro deporte cada vez sea en condiciones más limpias y en condiciones de mayor dignidad y respeto hacia el ser humano, que es como el valor fundamental que hablabas al principio, igual que la excelencia. En este espacio también quiero agradecerle a la profesora Alba Inés Astudillo, que se encuentra con nosotros y que también es miembro de la Federación de Baile Deportivo, es su vicepresidenta y quien ha extendido esta invitación al doctor Saboya. Muchas gracias. Vamos a pasarle a Diego la palabra para que puedas escuchar las preguntas que hicieron todo el equipo a través de el chat de este proceso. Muchas gracias, Jonathan. Diego. Muchas gracias, A usted, profesora. muchas gracias. Paso a la realización de las preguntas. La primera dice, ¿en qué caso los deportistas o implicados en procesos de dopaje pueden realizar una objeción si la hay? Bueno, cuando hay resultados analíticos adversos, se tiene que iniciar, digamos que una investigación disciplinaria por el organismo deportivo correspondiente. Como yo lo decía, puede ser el organismo del club, de la liga o de la federación. Eso hasta la fecha, ¿sí? Ya ahora con la entrada en vigencia del nuevo tribunal antidopaje, pues ya serán ellos los competentes. Pero en el desarrollo de ese proceso, ¿sí? Hay una notificación de su infracción y se le tiene que correr traslado, se le tiene que poner en conocimiento para que él presente su defensa, para que él presente sus argumentos, sus descargos, solicite las pruebas que quiera hacer valer dentro del proceso y para que esas mismas dentro del proceso disciplinario sean valoradas al momento de emitir un fallo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es posible incorporar esta reglamentación en la formación de deportistas, entrenadores y directivos? Bueno, como lo mencionaba en alguna parte de la intervención, hay una responsabilidad grande de todos los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Tienen unos códigos disciplinarios. Hay la posibilidad de unos códigos disciplinarios que van más, que pueden ir más allá
de lo que establece la Agencia Mundial Antidopaje, el Código Mundial Antidopaje. Y yo creo que esa es la oportunidad en sus códigos, en sus reglamentaciones, poder generar unas políticas que sean un poco más coercitivas, un poco más exigentes, un poco más contextualizadas para sensibilizar a los deportistas y al cuerpo de apoyo de lo que significa o de lo que puede conllevar la práctica del dopaje. Nos preguntan a través del chat, ¿cuál es el tiempo mínimo que tarda una prueba antidoping en arrojar sus resultados? No, esa información no la tengo yo, que creo que es esa información que la tiene la ONAT, porque eso es un tema de todo lo que tiene que ver con resultados analíticos adversos, es un tema que maneja la ONAT a través de también la Agencia Mundial Antidopaje y el sistema ADAMS que ayer veíamos con la doctora María José. Entonces no tengo el dato exacto, sería irresponsable emitir alguna información. ¿Cómo cree que se puede intervenir la problemática de dopaje resaltando los valores olímpicos dentro de los organismos deportivos? Okay. Vuelvo y reitero el compromiso que tienen todos los organismos deportivos en su normatividad, insertar todos estos marcos conceptuales y normativos que tenemos de lucha contra el dopaje. Eso uno. Y dos, indiscutiblemente la educación. Poder desarrollar espacios de educación, de sensibilización, de capacitación a todo el personal, sea o no sea parte del organismo deportivo, va a generar que tomemos conciencia todos de lo que implica el dopaje. No solo de las consecuencias, lo que decía, deportivas, sino las consecuencias en su salud y las consecuencias que les puede acarrear en el orden penal. Para finalizar esta ronda de preguntas, dice, ¿cuál es el reto educativo frente a la clara normatividad expuesta? Bueno, el reto educativo yo creo que viene desde las políticas públicas del Estado. El Estado ha sacado normatividad encaminada a dentro del decreto 900 que yo hacía referencia, hay una obligación de los entes de capacitar y de fomentar la investigación en materia de dopaje. Yo creo que eso se ha venido realizando a través del Ministerio del Deporte. Se han coordinado muchas capacitaciones, eso lo sé, lo tengo claro. Digamos que en cabeza del doctor Orlando Reyes se han brindado muchas capacitaciones en temas de disciplinarios. Y indudablemente el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico y algunas federaciones deportivas han desarrollado también ese marco de educación. Creo que es un compromiso de todos. Creo que en la forma de que nos concienticemos de que la educación es la principal herramienta para luchar contra el dopaje, vamos a empezar a trabajar en eso y vamos a tener de verdad muchísimos menos contingentes, muchísimos menos deportistas con resultados analíticos adversos y con una presencia de Estado que pueda resaltar a nivel deportivo mundial. Abogado Eduardo Saboya, le agradezco mucho su intervención, las respuestas que nos proporcionó. Desde mi lugar como estudiante de la Escuela Nacional, por este espacio tan educativo sobre este tema tan importante. Y doy paso a la profesora Lina Marcela Vélez. Bueno, Eduard, reitero los agradecimientos que te han brindado y quiero también agradecer a la directora técnica de investigaciones, la profesora Sandra Parra, que nos acompaña en esta ocasión también, como siempre lo hace, y lo hago para identificar que también desde el semillero estamos aportando, junto con el curso de valores, el tema de las investigaciones a través de la integridad del deporte, y estos espacios son muy interesantes e importantes para fortalecer ese medio educativo de lo que ella nos hablaba y que Eduard pues nos acaba de confirmar. Entonces, todos estamos invitados a ser parte del semillero de gobernanza y olimpismo que tiene esa visión y esa misión de fortalecer académicamente el tema de gobernanza, el tema del olimpismo, para mejorar las organizaciones deportivas.
Entonces, de esta manera, agradecemos nuevamente a Edward y Claudia, ¿tienes algo para aportar? Le damos paso a la profe Sandra Parra. No, solamente agradecerles a todos, a John Edward, al Comité Olímpico, a la escuela y a todos los estudiantes que están hoy realmente tomando apuntes como yo precisamente, porque hemos aprendido bastante en este día y creo que nos va a aportar a los proyectos de investigación que tenemos. John Edward, pues nada, yo te devuelvo la palabra a ti en agradecimiento y cordialmente invitado a ser parte de nuestra escuela. No, muchísimas gracias, de verdad que yo estoy muy satisfecho, muy contento. Para mí es un honor poder hacer parte de estos espacios. Pongo a total disposición de ustedes, del Comité Olímpico Colombiano, de la Escuela Nacional del Deporte, del Comité Paralímpico, de los estudiantes, en lo que yo pueda aportar que sirva para el desarrollo del deporte a nivel Colombia y a nivel mundial. Ahí voy a estar siempre. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente jornada que empieza precisamente a la 1:30 de la tarde y prometemos que sigue siendo tan calidosa como en este momento hemos tenido nuestras exposiciones. Un abrazo a todos, cuídense. Gracias.